Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube de Elian de Nicole. Hoy te quiero compartir una entrevista que me hicieron hace algún tiempo sobre mi recorrido como psicóloga, fundadora del espacio terapéutico Elian de Nicole. Espero que lo disfrutes. No olvides dejar tu like, tu comentario, suscribir a mi canal. Un nuevo capítulo de Felicidades, te independizaste con Nicole Amestica. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, Tomás, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Yo feliz de estar aquí, contar un poquito más de mí y así poder hablar sobre también lo que hago y todo eso. Perfecto, entonces partamos al tiro con quién eres y lo que así. Ya, perfecto. Mi nombre es Nicola Méstica, soy psicóloga, ya soy mamá también de dos niños, uno de 4 años y otra bebé de 1 año. Ya, yo me dedico justamente a acompañar, a guiar, a entregar herramientas a cada uno de mis pacientes y consultantes a través también de una herramienta muy, muy buena que ha permitido a mis pacientes también a autoconocerse, a explorar diferentes ámbitos de su vida, que es la escritura terapéutica. Ya la escritura terapéutica ayuda justamente a cada uno de mis pacientes desde el día uno, desde que la primera entrevista que tenemos, en donde yo vamos explorando juntos, ¿cierto? El motivo consulta, le entrego una pauta y con esta pauta empezamos el camino psicoterapéutico también, justamente para explorar diferentes hitos de su vida, trabajar en heridas emocionales, en gestión emocional también, autoconocimiento, el autocuidado también es importante en todo el trabajo que hacemos. Eso es un poco más o menos lo que hago y a lo que me dedico. Qué buena. Oye, Nicole, ¿cómo es tu día ideal y cómo se logra? Ahí con todo lo que está pasando entre pacientes, como mamá, especialmente de niñitos más chicos. Bueno, mi día ideal es un poco tener tiempo para mí, ¿cierto? Sobre todo el autocuidado. Yo todo lo que trabajo con mis pacientes trato también de incorporarlo en mi rutina diaria, en mi día a día. Entonces, mi día ideal justamente son las mañanas enfocadas en disfrutar de mi autocuidado, de explorar mis emociones, de cuidar de mí y a la vez también disfrutar a mi hijo. Ya, lo bueno de ser independiente justamente es poder adaptar mis horarios, ¿ya? Y tener tiempo para dedicarlo para mí, ¿cierto? Y también para criar a mi hijo y dedicarme a las cosas de la casa, lo cotidiano, etcétera. Entonces, en las tardes me dedico a trabajar con cada uno de mis pacientes, un par de horitas en las tardes y súper bien. Ese es como mi día ideal y en donde me dedico también a disfrutar de mi vida y de las cosas que hago. Y lo bueno de ser independiente es que puedo atender pacientes, sobre todo online, ¿cierto? Con todo esto de la pandemia ya convertí todo en online, entonces eso me permite que estando en el lugar donde esté, puedo trabajar, puedo disfrutar, puedo viajar, ¿cierto? Y eso es como un poco mi día ideal, como tener como la libertad justamente de poder hacer mi trabajo, hacer lo que me gusta y también como trabajar un poco en todas las áreas de mi vida también. Ese es como mi día ideal. Sí, no, ahí lo que rescato es la palabra libertad, que es como lo contrario a lo que la gente cree que uno tiene cuando es independiente. Y la Mm. razón de por qué se llama felicidad te independizaste, porque generalmente es como mal visto, o como así como de harto miedo. Cuéntanos un poquito de cómo decidiste Ujú. ser independiente y cuál fue el proceso o la experiencia que te llevó a decir como yo me voy por este camino y voy a ser libre. Mira, es un proceso súper bonito. Se dio justamente cuando estaba gestando a mi primer hijo, ya Borja es su nombre. Y esto es hace más o menos 6 años atrás.
Ya yo estaba a punto, de hecho, ya estaba egresando, tenía el proceso de titulación y todo, y justamente me enteré que estaba embarazada y para mí fue como, oh, yo quería justo salir y trabajar y disfrutar del esfuerzo que conlleva estar tantos años estudiando, ¿cierto? Y fue como ahí dije, ya, aquí tengo la posibilidad o me vuelvo dependiente o creo algo nuevo que se adapte al proceso que estoy viviendo. Justamente como psicóloga uno entiende la importancia del acompañamiento, del estar ahí, de la crianza, del vínculo, ¿cierto? Con los hijos, ¿cierto? Entonces para mí era algo como súper importante. Y así empecé, desde ahí nace el diván de Nicole, ¿ya? Y justamente fue pensado en crear un espacio de acompañamiento a mis pacientes. Yo siempre he sentido la necesidad y la importancia de entregar herramientas concretas a mis pacientes. Y por eso surge, como en ese entonces empecé con Facebook, porque Instagram hace todos esos tiempos, años atrás, no existía. Entonces empecé como a crear contenido, frases motivacionales, más que nada para que mis pacientes entre sesiones pudieran reflexionar acerca de los temas que trabajamos en terapia. Y eso es un poco mi sello personal también y que a lo largo de los años lo he fortalecido y me he ido adaptando con todo esto de los reels. Hoy en día el Instagram, cada uno se adapta, ¿cierto? A nuevas como estrategias y herramientas que uno va adquiriendo. Y ha sido un proceso hermoso de mucho autoconocimiento también, de descubrir a mí como para qué soy buena, ¿cierto? Porque hay millones de psicólogos. Y lo importante aquí es como ver y enfocarte como cuál es el tipo de paciente con el que tú disfrutas trabajar, ¿cierto? Cuáles son, digamos, sus temas, ¿cierto? A abordar. Y eso es lo bonito, porque generalmente cuando entre más pules un poco tu sello personal y eres consciente de ese tipo de paciente, más experiencias vas adquiriendo, mejores herramientas les vas entregando también. Y eso es un poco mi camino, o sea, un camino bastante difícil porque emprender no es fácil, sobre todo siendo mamá, en donde uno tiene que estar justamente adaptándose a todas las cosas que van pasando. Entonces, es un trabajo muy bonito, muy gratificante, pero con harta constancia, ¿cierto? Ser constante, amar, yo amo lo que hago, entonces yo siento que ese es mi motor también y es lo gratificante también a poder acompañar a tantas personas y entregarles esas herramientas que los van a acompañar toda la vida. Eso es lo bonito también de disfrutar lo que hago. Tremendo, tremendo. Oye, muy interesante lo que dijiste, o sea, venía ahí, estabas a punto de titularte, te enteraste de que estabas embarazada, estaba la decisión de soy dependiente, me voy independiente, armo lo mío. El camino independiente, por lo que me han dicho muchas otras psicólogas, nutricionistas que trabajan con nosotros, es súper solitario. O sea, mucha gente viene Sí. con mucho más años de experiencia que tú, o sea, venía recién titulada cuando decidiste independizarte, pero vienen con la experiencia de haber trabajado, no sé, 5 o 10 años en clínica y estaban como con el compañero del cual que podían aprender y todo eso. ¿Quiénes han sido influencias para ti en este camino, en el proceso que dijiste? Ya, yo partí con todo esto y muchas veces me pasa que tengo compañeros de la universidad que me dicen, Nicole, ¿cómo lo haces? ¿Cómo partiste? Y muchos de ellos han trabajado, no sé, en colegios y terminan saturadísimos por las horas de trabajo, por lo que involucra. Y al final terminas cansada y me dicen, por favor, ayúdame a ver explícame un poco tu experiencia. Entonces, yo partí, o sea, yo jamás he trabajado justamente como apatronada, como dicen. Yo partí independiente siempre es como llegar y lanzarse, digamos, porque en el camino he tenido que ir aprendiendo, especializándome, tomando cursos, posgrado y todo, pero partí de la nada. Entonces, y armé todo esto y que al final es una gran comunidad porque es algo súper bonito. Mis pacientes igual llegan, digamos, por recomendaciones.
Ya la gran mayoría de mis pacientes llega por recomendación, algún porcentaje por Instagram, pero es un camino hermoso, ¿ya? Y en ese camino he tenido que aprender de muchas cosas, marketing, que jamás te lo explican en la universidad, la importancia de crear como tu nicho, ¿cierto? Ujú, Tu sello personal, y todas estas cosas las he ido aprendiendo de varias personas, ¿cierto? Partí con la Pamela, que justamente habla de cómo emprender, ¿cierto? La Pame Quesada de cómo emprender, de los psicólogos y averiguar sobre eso. La Caro Molina también, un comienzo también me ayudó mucho. Ya Lorena Empodera, que es de fundadoras, también he tomado hartos cursos y coach con ellas. Entonces, siento que ellas han sido como mis pilares un poco más que nada para entender ujú, la importancia de crear tu sello personal, trabajar en tus miedos, ¿cierto? Y empezar un camino en donde uno va también aprendiendo a empaparse y a enriquecerse nutritivamente de todo ese conocimiento. Yo siento que ellas han sido como, y las tres psicólogas, ¿ya? ujú, Y se dedican a diferentes nichos, ¿cierto? Pero ellas me han entregado mucho conocimiento. ujú. ¿Qué es lo... Sí, no, bueno, la PAME ahí con su activa tu consulta, Eso. altamente recomendado. Y Sí. algo que yo veo bastante en el día a día, y me interesa mucho cómo le responderías tú, de gente que espera que Encuadrado como plataforma le haga todo, desde la publicidad, promoción, te traiga el cliente, a toda la parte administrativa que viene después, que ya tenía eso. Eh, Compáralo así como con compañeros de la universidad que tuviste que te están diciendo, oye, Nicole, ¿cómo me independizo? Onda, ¿qué consejos les dais para empezar y armar su historia y hacer su propio marketing, básicamente? Yo siempre parto primero como hacer un poco la revisión hacia adentro, hacia uno, ya el tratar de no compararte, ¿sí? El saber que este proceso es un paso a paso, ¿sí? No vas a tener resultados, no se te va a llenar la consulta de pacientes, ¿ya? Primero, como la primera como, digamos, sugerencia justamente es esa, como tener mucha paciencia, ser súper constante, entender que van a haber días en donde va a ser súper difícil con toda la presión, porque hay que subir contenido, hay que planificar, hay todo un trabajo detrás, no es llegar y subir un post, no es llegar y crear contenido, o sea, uno tiene que trabajar en pilares también de tu marca, o sea, mis pilares son la escritura terapéutica, el autoconocimiento, la gestión emocional, la gestión de límites, que son temas que yo trabajo en terapia. Entonces yo no me voy a poner a hablar de, no sé, X tema si es que yo no lo trabajo. Entonces eso es súper importante, entender cuáles son las necesidades de esa paciente o ese paciente que llega a tu consulta, qué es lo que quiere trabajar. Entonces eso es más o menos como aprender un poco como a conocer tus propias herramientas, saber cuál es tu sello personal y a la vez también entender cuáles son las necesidades de tu paciente, ¿cierto? Y desde ahí poder entregarle las herramientas justamente a ese paciente, porque llegan a mi consulta muchos pacientes que me dicen, Nicola, anteriormente fui a terapia, pero solo hablaba. Muchas veces como que no le encontraba mucho sentido y lo que a ellos les gusta justamente es todo el contenido que yo les entrego. Yo tengo un podcast que ese podcast también está creado justamente para mis pacientes, o sea, llega a muchas más personas, pero son temas para que mis pacientes puedan trabajar en 3 sesiones. Y eso a cada uno de mis pacientes les encanta porque tienen algo tangible, algo que pueden utilizar cuando tengan una crisis de pánico, por ejemplo, y no estamos en sesión. Entonces ahí ya tienen una meditación para momentos de ansiedad o tienen un podcast con herramientas para entender su ansiedad, por ejemplo. Entonces son cosas que uno tiene que ir trabajando en el tiempo y es importante saber que cada cosa lleva su momento, hay que ir paso a paso, como eso. ¿Cómo lo hacís? La verdad, onda, ahí con los dos niños en la casa, pacientes, contenido, que el Reels, TikTok, el podcast, me imagino que tenía algún
Trello, alguna herramienta que organiza todo el contenido para atrás? ¿Cómo lo enfrentáis? Wow, gran pregunta, porque siempre me hacen la misma pregunta. Me dicen, Nicole, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tienes tiempo tú de autocuidado para ti con dos niños? Estás todo el día con ellos, después trabajo, ¿cómo te va tan bien? Muchas veces me dicen, y es como, la verdad, a veces yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo lo hago? No sé ni cómo organizo todo y de verdad lo rico de todo esto es que para mí es súper gratificante poder acompañar a pacientes y ver avances reales. Ese es mi motor, así, pero demasiado bonito, ¿cierto? Pero la gran, digamos, como, es como el gran secreto, ¿cierto? Es tener tiempo para ti también. El autocuidado para mí es clave, porque si no tuviera mi espacio de autocuidado me vuelvo loca, ¿sí? Ir a terapia, yo también voy a terapia, ¿cierto? Tener mi espacio para poder verbalizar, drenar el estrés, ¿cierto? Que conlleva la Ujú. crianza, el trabajo, etcétera. Entonces, la organización es clave. Ya los reels, por ejemplo, o los podcasts, trato de grabarlo cuando mis niños están durmiendo, cuando no hay tanto ruido, para que eso no interfiera como en el contenido, pero algunos posts, por ejemplo, o podcasts, perdón, de repente igual se escuchan los niños ahí como hablando y todas esas cosas, pero voy también siendo súper autocompasiva conmigo. A veces como que uno trata de que las cosas sean perfectas y la vocecita autocrítica es como, no, pero mira cómo salió, pero pudiste hacerlo mejor. Y es como tratar un poco de trabajar eso también. Decir, ok, esto lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, espero que le llegue ese contenido justamente a mis pacientes y lo puedan utilizar, ¿cierto? Y de a poco me voy haciendo esos espacios, mientras, no sé, están durmiendo una siesta, mis niños, o entre pacientes, hago un reels cortito, pero yo ya tengo, y la escritura, como te digo, para mí es fundamental, porque yo tengo mis cuadernos para ordenar mis ideas, para crear mis programas, mis talleres, porque también hago talleres, ya, entonces todo eso lo voy ordenando y de acuerdo ya tengo todo como los temas, hablado ideas, voy, no sé, veo, digamos, como tutoriales o guías, Ujú. cómo trabajar y desde ahí voy armando todo esto y después ya tomo todo lo que ya tengo y desde ahí empiezo a ordenar el contenido y todo. Entonces es más fácil, se hace cada vez más fácil cuando uno lo va haciendo constante y va fluyendo de mejor manera. La consistencia creo que es difícil. O sea, yo creo que las primeras veces no te va a ir tan bien en Reels, no te va a ir tan bien con el post. ¿Cómo, cómo, cómo te das cuenta de que algo está funcionando y que es auténtico a ti? Yo creo que uno puede, ahí es donde uno sí puede caer en la trampa de compararse con, por ejemplo, la Nicole. Ella hace posts motivacionales. Ella tiene un podcast. Yo también lo voy a hacer. Pero no es auténtico a mí. O sea, yo puede que no sea bueno para hablar, para estar frente a la cámara. Como alguien que está acá recién empezando y tiene como todo esto frente a ello, decir como esto es donde voy a ser constante y donde voy a llevarle el mensaje a la persona que lo tiene que escuchar para que sea paciente mío. Acá lo importante es preguntarte, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me sale fácil hacer? ¿Sí? Eso es importante. Por ejemplo, yo no sabía, no tenía idea antes de crear mi podcast que mi voz relaja, como que transmite como contención, ¿cierto? Yo no tenía idea de eso. Yo llegué, me lancé y dije, hace mucho tiempo tengo ganas de hacer un podcast y partió la pandemia y dije, ya, de hecho partí cuando la pandemia, cuando tuve que venir a casa justamente a armar acá mi espacio, mi consulta, ¿cierto? Porque antes atendía presencial en Ñuñoa, entonces desde ahí partió el podcast y fue como para mí un tema también como para poder llevar mi voz y para que mi mensaje llegara a más personas, como ampliar todo esto y fue muy terapéutico también para mí porque es algo que me gusta y que disfruto hacer. Entonces, y ahí me di cuenta que cada uno de mis pacientes me decía, Nicole, escuché tu podcast, o antes no podía dormir, tenía insomnio, puse tu podcast y me quedé dormida porque mi voz relaja. Y yo les decía, una de dos,
soy muy fome y te quedaste dormida porque te aburrió, o efectivamente, ¿cierto? Mi voz te relaja. Entonces empecé a recibir todos estos comentarios de mis pacientes. Entonces eso es importante, como ese feedback que te dan, para mí es clave porque desde ahí uno va diciendo, ah, mi voz relaja. Entonces desde ahí voy a crear más contenido para que ayude a, en este caso, a este paciente. Y eso, escuchar harto a tus pacientes, ese feedback que te dan, preguntarle, o sea, para ti, ¿qué significa el diván de Nicole? ¿Cierto? Y muchos de mis pacientes me dicen contención, cercanía, apoyo, ¿cierto? Y eso es un poco lo que tú, porque el diván es una marca, ¿cierto? Pero Ujú. también está detrás uno. Entonces, es como lo que yo estoy proyectando, lo que estoy entregando y tomarlo como feedback y desde ahí potenciarlo. Ah, soy buena en esto. Esto me dice que hago bien, por así decirlo, de mis pacientes, porque Ujú. claramente el trabajo va hacia ellos. Entonces, eso es clave. Como muchas veces te vas a encontrar con muchas personas que a lo mejor lo hacen mejor que tú. A mí me pasó mucho con los reels. A mí me da una vergüenza tremenda salir en las cámaras. Y era como, hoy, no sé, ¿qué van a pensar? ¿Estaré siendo como poco ética o me estaré saliendo un poco de mi rol de psicóloga que te enseñan en la universidad a ser súper así como cara de póker y no? Entonces, eso también es importante, romper paradigmas y entre más, ¿cierto? Cercanas seas con ese paciente, más herramientas le entregues, más cercanía también y más apoyo vas a tener, vas a generar un rapport mucho más cercano con esa persona, con ese paciente que viene a la consulta. Esas son como mis sugerencias, ¿sí? Como Sí. desde ahí. Buenísimo, buenísimo. Oye, Nicole, hacia dónde crees que se va la vida para los independientes en los próximos años? Y como siguiendo la línea de eso, ¿en qué áreas te vayas a seguir desarrollando tú para seguir con la trayectoria exitosa que has tenido en los últimos años? Mira, lo primero yo siento que es la capacidad de adaptación, ¿ya? O sea, la pandemia creo que nos ayudó justamente a adaptarnos, a reinventarnos, a buscar nuevas herramientas. Para mí era súper impensado antes hacer consultas online. Yo decía, no, pero es que ¿cómo no va a ser lo mismo? Yo en la consulta siempre le ofrecía, no sé, un café a mis pacientes, tenía agüita, tenía todas estas cosas y yo decía, pero es que se va a perder todo eso. Y decía, ¿cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo le voy a entregar todo eso a mis pacientes? Y ahí uno se da cuenta que es necesario ir adaptándose. Si tú no sales de tu zona de confort, vas a estar destinado al fracaso, claramente, porque vas a estar constantemente haciendo lo mismo. Entonces, es necesario salir de la zona de confort. Yo creo que eso es importante, sobre todo en el mundo del emprendimiento, ¿cierto? Atreverte a trabajar tus miedos, porque hay muchos miedos detrás también. Entonces, si uno trabaja los miedos también, es importante ya seguir avanzando desde ahí. Y, y lo que, con respecto a lo mío, lo que me preguntas, como a mí me gustaría empezar a ampliar más como el tema de los talleres, ¿cierto? Tener cada vez más talleres para poder abarcar a más personas, ¿cierto? Que una hora equivale como a más personas en vez de una hora atendiendo un paciente, ¿sí? Yo creo que eso es como, aparte que también me di cuenta en este proceso que me gusta mucho enseñar, la psicoeducación me mantiene como en este estado como me energiza mucho entregar conocimiento y que otras personas puedan también tomar esos conocimientos y esas herramientas para utilizarlas cotidianamente. Entonces yo creo que lo mío va más hacia allá, como ampliarme desde ahí, desde los talleres, de crear grupos como en torno también a la escritura terapéutica, que es algo que es parte de mi sello también. Entonces yo creo que va más hacia allá. Buenísimo. Sí. Una, una ronda de cierre Ujú. aquí. ¿Cómo te gustaría que la gente se acuerde de ti? Wow, como el legado que quiero dejar en el mundo, ¿no? Como Básicamente. me gustaría que me recordaran como esa persona que ama mucho lo que hace, que te enseña a que tener una vida independiente y cumplir tus sueños es posible,
¿sí? O sea, uno puede lograr todo lo que quiere, pero trabajando en uno mismo. Me gustaría poder transmitir eso como, y que también a través de la escritura, yo también tengo mis diarios de terapéutico y diarios creativos. Entonces, como que de repente me gustaría que quedara ahí todo lo que soy también y que el día de mañana mis nietos, mis hijos tomen esto y digan, mira, acá hay una parte de mamá o hay una parte de Nicole a través de esos diarios. Yo siento que eso también hago hoy en día con cada diario terapéutico de mis pacientes, también es el trabajo que uno entrega, entonces, de cierta forma, en cada uno de esos diarios también estoy yo, ¿cierto? Ujú. Entonces, es bonito recordar eso, a través de la escritura uno, los pensamientos y los recuerdos a veces son tan volátiles que tener todo eso plasmado en una hoja justamente es como perpetuar un poco el trabajo y lo que uno es. Entonces eso me gustaría como que pudieran recordar que es importante también creer en uno, sí, trabajar en uno, como desde ahí, para poder alcanzar lo que uno quiere en la vida. ¿Qué palabra te define? Yo creo que perseverancia, como, como valentía, coraje, como y siempre he sido como justamente de enfocarme en algo y ponerle mucha energía y esas cosas empiezan a fluir y a movilizarse, ¿sí? Como eso. ¿Qué no te pregunté y te hubiera gustado que te haya preguntado en esta media horita que tuvimos de capítulo? Buena pregunta, buena pregunta. Eh, a ver, uy, no sé. Creo que me preguntaste todo, como que de hecho tenía aquí mi pauta y todo, y creo que hablamos de casi gran cosas, como, bueno, los talleres, si quieres te cuento un poco de los talleres que hoy en día los tengo y que están disponibles en Encuadrado, ¿cierto? Son talleres de autoconocimiento, tengo diario a bordo, ya que es un taller muy, muy enriquecedor, que para las personas que quizás quieran conocer un poco más de mi trabajo y qué significa también la escritura terapéutica, pueden empezar tomando esos talleres, ¿sí? Diario a bordo y escribiendo la ansiedad, ya que son dos talleres fabulosos, uno autocuidado, autoconocimiento, ¿cierto? Que va ligado diario a bordo, ¿cierto? Que más que nada está pensado como un gran viaje de autoconocimiento, por eso se llama diario a bordo. Y digamos, escribiendo la ansiedad va más enfocado con herramientas concretas a través de la escritura, que podemos ir entendiendo la ansiedad, identificándola, entendiendo el mensaje que nos trae también a nuestras vidas. Ya, y próximamente también estoy pensando en hacer un ebook, ya, y otro taller, pero online que presencial, ya. Así que ahí estén atentos un poco a mis redes. Yo también les hago la invitación que me sigan en el Instagram, el diván de Nicole, porque ahí subo harto contenido que les puede hacer sentido y que les puede ayudar con el proceso que estén viviendo. Eso. Siendo potencial paciente, incluso profesionales, con el mensaje que nos dejaste acá de tener perseverancia, obviamente contando tu experiencia de cómo lo estáis logrando. Es un proceso continuo que todos los días tiene sus desafíos, pero Nicole, más que nada felicitarte porque en verdad te independizaste, lo hiciste desde el día cero básicamente y ahí yo disfruto un montón de ver tu Instagram, de poder interactuar contigo casi que a diario, sino todas las semanas, de alguna u otra manera nos estamos viendo por ahí en las redes. Así que eso, muchas felicidades por todos los logros, por el camino que decidiste tomar y por cómo lo compartís con el resto. Muchas gracias también a ti por la preocupación y por entregarme también como las herramientas, como sin duda Encuadrado cambió mi vida, ¿cierto? Porque me facilitó sobre todo la emisión de boletas, la gestión de mis pacientes, el recordatorio y las evaluaciones, que las amo. Ya tengo 97, así que prontamente yo creo que ya esta semana llegamos a los 100, así que
muchas gracias por el apoyo y por la presencia constante. O sea, cualquier duda estás ahí para resolverla junto al equipo y eso se agradece mucho. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Nicole, ojalá tenerte acá de nuevo en un futuro cercano ya con 200 evaluaciones, los talleres arriba, el ebook y nuevas experiencias que contarle a los independientes que están en un camino similar, distinto, pero al final del día, camino independiente. Gracias. Gracias a ti. Si Espero que estos esta tips entrevista te te gustaron, haya déjame tu inspirado, comentario, te tu haya like gustado. y No olvides cuéntame dejar tu de qué otro comentario, tema te gustaría que darle hablara like el y próximo suscribirte al video. canal. ¡Nos vemos!